Bueno, seguimos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en esta introducción, todavía vamos a seguir en el capítulo 8 porque para poder entender Israel, por cierto, mañana es el Rosh Hashanah, mañana es el Año Nuevo judío, el año 5547 creo, y mañana es lo que se llama la fiesta de las trompetas, es cuando suenan el shofar. Y después de 8 días, el otro sábado de arriba es el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado cuando estudiamos la Pascua eterna? Mañana con el Rosh Hashanah se inicia el tiempo que ellos dicen de pensar en los pecados que han cometido durante el año, durante estos 7 días, para después en el 8º día hacer ayuno el día entero pidiendo perdón por sus pecados. Cuando hablamos de la expiación era el gran día del sumo sacerdote de Israel, cuando el sacerdote entraba por única vez en el año detrás de la cortina, que hemos hablado ampliamente de eso y que está en el tema de la Pascua eterna en video y escrito en nuestro website. Así que un dato curioso, que mañana a la caída del sol pues comienza la fiesta de Rosh Hashanah, y es una de las 7 fiestas, la única de las 7 fiestas judías que todavía el Señor no la ha introducido en la Alianza Nueva. 6 de las fiestas ya están introducidas en la Alianza Nueva, para la fiesta de Rosh Hashanah todavía no se ha introducido en la Alianza Nueva, se cumplirá al final de los tiempos, cuando comience el año nuevo de la gracia en la vida nueva en Cristo. Porque fíjense, ¿cómo comienza la venida del Señor? Que dice San Pablo en Tesalonicenses, al toque de ¿qué? De la trompeta. Esa es la fiesta de las trompetas que queda todavía por cumplirse, que introducirá al año eterno de la gracia cuando venga en el Kairos, cuando venga el Señor. Las otras fiestas todas las hemos estudiado y todas se han cumplido. Pero estamos aquí viendo, todavía estamos en capítulo 8, ya lo leímos la semana pasada, podemos leer el capítulo 8 un poco, unos versículos del capítulo 1 en adelante, para los que se han olvidado, primera de Samuel 8, 1. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Juzgaban Israel en Berseba, pero sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Aquí vimos la semana pasada cómo comienza la última fase de los jueces de Israel. Sin lugar a dudas, Samuel fue uno de los mejores jueces de Israel en este periodo histórico que se conoce como la era de los jueces. Hubieron grandes jueces. ¿Algunos de ustedes me pueden mencionar alguno? Ruth no fue juez, para nada. Débora, dijeron por ahí. ¿Quién más? Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Otoniel, hubieron muy buenos jueces en Israel, pero de todos los jueces, uno de los que más sobresale y que más todo el mundo conoce es Samuel, juez y profeta. El último. Acuérdense que dijimos que Samuel es el puente entre los jueces y la monarquía. Supuestamente, a través de todos los libros, sobre todo el Pentateuco, los israelitas debían reconocer que Dios era su rey. Esa era lo que el Señor le dijo a Israel en todo el camino, largo camino del desierto, y a través de todos los libros. El Señor le decía a Israel, yo soy tu rey. ¿Y quién eran los jueces? Los representantes que se encargaban de mantener el orden social según el pacto establecido en la ley de Dios. O sea que Dios era el rey, los jueces eran sus representantes. Pero vimos que no siempre fue así, sino que la gente tendía a hacer lo que bien querían. Se recuerda lo que repetía continuamente cada vez que había algo mal en Israel, que lo dice en Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos. Lo mismo de siempre. O sea, y lo hemos dicho montones de veces porque eso se aplica también a nosotros. Israel no quería entender que si las cosas estaban mal es porque ellos se estaban portando mal. ¿Y a quién le echaba la culpa? A Dios. Las cosas están mal porque tú no nos has dado un rey. Como siempre nos pasa, es cuando digo siempre la famosa queja esa, ¿por qué Dios me hace esto a mí?
cuando les puedo asegurar que el 98% de las veces el mal no los hemos hecho nosotros mismos. Pero siempre terminamos diciendo, ¿por qué Dios me hace esto a mí? Salvador Gómez siempre dice que mejor que preguntar a Dios, ¿por qué tú me haces esto a mí? Mejor que le preguntes, ¿para qué tú me haces esto a mí? Porque cuando le preguntas para qué, te va a decir una razón por qué está pasándote lo que está pasando. Hay hechos que son fortuitos en la vida, pero casi todos los hechos que yo he visto que suceden en nuestra vida, voluntarios o involuntarios, provienen del pecado. Pecado personal o pecado de otros que inciden en nuestra vida. Como consecuencia de esta desobediencia, a Israel le iba muy mal. Y vemos que en esos momentos venían los jueces, sacaban las castañas del fuego, y Israel se tranquilizaba hasta que volvía exactamente a lo mismo. En Samuel 8, del 1 al 2, vemos que exactamente esto aconteció con Samuel. Samuel viejo puso a sus hijos como jueces. Vivimos la semana pasada que este era el primer fallo de Samuel como viejo. ¿Cuál fue el primer fallo de Samuel? Elegir a sus hijos como jueces. El cargo de juez no era hereditario. Hereditaria fue la monarquía. ¿Quién designaba al juez? Dios. Cuando el juez moría, hasta que Dios no eligiera a otro, vemos que aquí Samuel, un hombre tan sabio, falló. Eso no quiere decir que nosotros no podemos estar muy seguros de nuestra sabiduría, porque en algún momento o en otro fallamos por muy sabios que seamos. Estos hijos de Samuel, Samuel le puso a los hijos dos nombres con significado santo. Uno se llamaba ¿cómo? Joel, que significa el Señor es Dios. ¿Y el otro cómo se llamaba? Abías. ¿Y qué quiere decir Abías? Mi padre es Dios. Mira que dos nombres tenía. El Señor es Dios y mi padre es Dios. Pero como dijimos la vez anterior, Dios no tiene ¿qué cosa? Nieto. Dios no tiene nieto. Todos somos hijos de Dios. Y lo vuelvo a decir la semana pasada, lo vamos a seguir repitiendo para que se les grabe en la mente y no se angustie. La salvación de los hijos de ustedes no depende de ustedes. La salvación de los hijos de ustedes pertenece a ellos mismos. Tal como ustedes pasaron un proceso de conversión, ellos tienen que pasar un proceso de conversión. Y créanme que eso es lo que dicen los americanos. Hay veces que hay que ponerse las cosas bastante difíciles para que se den cuenta que tienen que venir a Dios. Muchas veces la familia entorpece la conversión de los hijos por poner las cosas demasiado fáciles. Y no saben que en vez de un bien a todo nivel, le están haciendo un mal. Tú solamente puedes orar y presentarle la palabra, que ellos sepan cuál es la palabra de Dios. Ahora ellos tienen que hacer un proceso y se van a alejar, y después el Señor los va a llamar y van a regresar. Aparentemente Samuel no estaba como Elí. Yo no sé cómo a Samuel le sucedió esto, viendo el ejemplo que tuvo de Elí, porque con nombres tan santos, ellos no eran santos. Lo vimos en Samuel 8:3, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. En hebreo, betzaj, ganancia injusta adquirida con violencia. Es una de las palabras que utiliza que hicieron los hijos de Samuel. Cometieron betzaj, ganancia injusta pero adquirida con violencia. Y sohat, la otra palabra hebrea, soborno. Tal como los hijos de Eli. La historia se repite. La Torá claramente señala que los jueces no podían aceptar soborno ni obtener ganancias. Eso lo dice Éxodo 23:8, donde dice, no aceptará sobornos porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte la palabra del justo. Eso lo vemos hoy en día con los políticos y con tantas cosas que estamos. Y hasta hay sobornos espirituales, cuidado. El peor de todo es el soborno espiritual. El soborno espiritual que te quieren manipular a través de un falso don o a través de una falsa palabra de Dios o una falsa promesa. Dice Deuteronomio 16, del 18 al 20, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da según tus tribus. Y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerá la justicia, no harás acepción de personas, no tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte la palabra del justo.
la palabra y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Desde el comienzo Deuteronomio pone las bases de los derechos humanos, cuando dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios no discrimina a ninguna persona. Delante de Él todos somos hijos de Él. Y eso es lo que Él le dijo del comienzo del desierto. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, no tomarás soborno. Una de las ventajas del sistema de jueces, que estamos terminando, es que los puestos de liderazgo no se otorgaban por mérito, como dijimos, no por herencia, como en los reinados, sino venían del mismo Dios. Vemos también en este capítulo 8 que leímos la semana pasada, que la petición de un rey a ojos humanos parecía justa y parecía razonable, dada la circunstancia. Sin embargo, en esta petición, como estaba planteada, habían dos motivaciones erradas. Uno, pedían a un rey humano. Esto es lo primero. Pedían un rey humano. Y cuando pedían al rey humano, ¿a quién estaban desechando? Al rey de arriba. Y el segundo fallo, querían ser como los demás pueblos. Esos son los dos fallos, porque uno dice, bueno, ellos querían un rey, que de malo hay en querer un rey. No, eso no hay de nada malo. Hay monarquías como Inglaterra, eso que más bien o más mal se van viviendo. Pero el problema de Israel es que al pedir un rey de la tierra, desechaban al rey del cielo. Y que el motivo no era para que hubiera más justicia, no fuera para que el culto floreciera, no fuera para que el pacto se estableciera. Ellos querían un rey porque querían ser igualito a los demás. ¿Y qué le dijo el Señor? Cuando llegues a la tierra que te doy, no imites las costumbres de los que viven allí. ¿Por qué? Porque esa costumbre fue lo que hizo que ellos perdieran la tierra. Si ellos perdieron la tierra, ¿cómo tú lo vas a imitar? Eso es lo que a mí me maravilla también con la gente que sigue la nueva era. La gente que sigue la nueva era. ¿De dónde proviene la doctrina de la nueva era? ¿De qué área del mundo? ¿Pero de qué parte, de qué país específicamente? De la India. La nueva era viene de la India. Entonces, esa fe de la India, ¿a dónde ha llevado a la India? A uno de los países más pobres y más miserables del mundo. Entonces nosotros queremos imitar la fe de la gente que lo ha llevado a ser pobres y miserables. Dime si esto tiene lógica. Estamos imitando el país cuya fe lo ha llevado a la miseria tan grande que tienen, que hasta adoran las vacas que andan por las calles comiendo. Y esa es la fe que nosotros aquí en la televisión, en todos los lugares, nos quieren vender. Y yo estaba mirando el otro día en un anuncio de televisión, un anuncio tan sencillo como un anuncio de muebles, que aparece en la cama del cuarto que estaban anunciando, una venta de cuarto. Acá aparece una mujer sentada con las manos así. Ustedes se imaginan que en esa habitación pudiera aparecer, ellos pusieran una cruz detrás de la cama. No ponen una cruz. ¿Ustedes imaginan que pusieran una mujer rezando rosario? Todo el mundo protestaría. Pero sale una mujer haciendo yoga y nadie protesta. Y nosotros tampoco protestamos. Y posiblemente tampoco nosotros lo veamos y nos demos cuenta del mensaje que nos están empujando. Miren en comerciales cuántas personas aparecen practicando yoga y haciendo cosas de yoga en los comerciales de cualquier cosa. Porque nos están dando la idea sin nosotros darnos cuenta. Cuando tú estás alerta espiritualmente, tú dices, mira el mensaje que nos están... Eso es un mensaje subliminal. Te vende un juego de cartas espectacular en medio de una mujer haciendo yoga. Estamos como Israel. Queremos imitar la fe de un pueblo que ha perdido la bendición de Dios y ha terminado en la miseria más horrorosa que existe sobre la faz de la tierra. Mira, dos de los pueblos más terribles de la miseria que hay, Haití y la India, ¿dónde los ha llevado? Uno es vudú, la otra los dioses paganos. Y a Cuba con la santería, mira dónde y que se agarre Puerto Rico y otros que van, y Venezuela, que van por el mismo camino, porque no llega a la fe de Jesucristo, pero llega a todas esas basuras. Rey humano en lugar de rey divino. Es curioso que Israel, en vez de pedir un juez justo, pidieran un rey como los demás, que eran injustos. Es verdaderamente increíble.
Ciertamente ellos no tenían un rey terrenal, pero sí tenían un rey que era el Dios que lo había liberado de Egipto. Pero ellos no estaban conscientes de eso. Yo diría, sería que no estaban conscientes del Dios que los liberó de Egipto, porque ya no se hablaba del milagro que hizo Dios al sacarlo de Egipto. Eso es responsabilidad nuestra. Si Israel dejó de hablar cuál poderoso era su rey, ellos se buscaron el poder en otro lado. Las personas que se van a la santería, que se van a la nueva era, que es donde estás de cristales, de tai chi, de mover muebles para coger energía, todo eso, ¿tú sabes por qué se van? Porque están buscando la espiritualidad que nosotros no hemos sido capaces de darle. Porque si ellos conocieran la espiritualidad nuestra, no se fueran. Son gente que están buscando. Son gente que están buscando algo de lo alto, pero en nosotros no lo encontraron. Porque nos hemos vuelto demasiado científicos. Hemos estado predicando un evangelio antiséptico que no molesta a nadie. Y no molesta a nadie, pero tampoco convierte absolutamente a nadie. Quería ser como las demás naciones. Y una señal que esa petición del pueblo era torcida, que ellos le dijimos que ellos piden esta en hebreo, es Hagoyim, como todos los gentiles. Los hebreos nos dicen a nosotros Goyim, que quieren decir, ¿qué decir gentil? Los gentiles, los que no están en el pacto de la casa de Israel. Pero ellos querían ser Hagoyim. Ellos que querían ser como los gentiles. No, ellos querían ser como los gentiles. O sea, el pueblo de Dios quería ser como los gentiles. Y a nosotros nos asombra, pero después del Concilio Vaticano, la iglesia quiso ser como el mundo. Y miren lo que terminó, siendo exactamente la misma porquería que el mundo. Tenemos que dar la misa en una mesa donde se juega dominó, porque eso es más familiar, porque así es como el mundo. ¿Y qué pasó? Se perdió el respeto a la Eucaristía. Queremos quitar las imágenes porque ya son cosas antiguas, porque las viejas la veneran, para que vengan los protestantes. ¿Vinieron los protestantes? No, se fueron los católicos. Perdimos la identidad nuestra de católicos. Y si somos igual que los demás, pues entonces da igual a cualquiera. Todo el mundo andaba en jean y con tenis, pues el sacerdote va a andar con jean y con tenis porque tiene que ser como... Y se puso jean y tenis, cayó en adulterio y cayó en pecado, como exactamente todo el mundo. De los monasterios quitaron las oraciones que tenían durante 1300 años y les redujeron las oraciones y terminaron todos metiéndose en la nueva era. Porque claro, que desde tanto tiempo tenían que buscar algo en qué. Y si le quitaron lo que tenían por siempre, dijeron, bueno, si nos quitaron lo que nos quitaron, debe ser que no funcionaba, vamos a buscar algo nuevo. Esa fue la consecuencia de estos últimos 40 años de la iglesia. Mira dónde nos llegó. Menos mal que después todos los papas han ido llevando de nuevo la iglesia. Además, 50 años en la iglesia no es absolutamente nada. Todos los años después de los concilios han sido tumultuosos. Creo que a San Juan Damasceno lo invitaron a un concilio, no me acuerdo qué concilio era, se había terminado hace poco, y dijo San Juan Damasceno, jamás en mi vida voy a un concilio. Lo único que hacen los concilios fue un mal lío. Y eso fue en el año 500. Lo que se pasa es que para la iglesia 40 años no es nada, ¿no? Para nosotros 40 años es la vida. Pero después de 40 años ya toda aquella revolución del concilio está volviendo al lugar donde debía estar. Lo malo se está yendo y lo bueno se está quedando. Esto que hizo Israel ahora es exactamente lo que pasó en el monte Sinaí, cuando los israelitas pensaron que Moisés había muerto. ¿Y qué se hicieron? Un becerro de oro. Se buscaron otro ídolo. Ahora se están buscando otro rey que viene a ser un ídolo. Es lo que dice el Salmo 81, de 10 en adelante. Yo el Señor soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Por eso lo entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. En un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre. Pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de las peñas te saciaría. Mira lo que el Señor le dice, esto es como un lamento del Señor.
Dice el Señor, le dice a Israel, abre la boca como yo en el desierto y yo te la lleno. Sin embargo, tú no quieres aceptar mi misericordia. Vemos en esta parte que al principio Samuel se ofendió. Samuel tomó esto de forma personal, ya que pensó que el rechazo era para él, para Samuel. Sin embargo, el Señor se lo dejó bien claro. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Por eso que el Señor Jesús va a decir más tarde en el Evangelio que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Ya vivió la experiencia de Israel. El rechazo era a Dios, quien es el rey de Israel. Pero lo grandioso de la misericordia de Dios es que nunca obliga a nadie a someterse a Él. Dios nunca impone su soberanía. Nosotros tenemos que ponernos bajo la soberanía de Dios, bajo el dominio de Dios. Dios nunca impone su dominio. Ahora, lo que hemos aplicado con la sombrilla y todo eso, pobre el que se queda fuera del dominio de Dios. Y el Señor le advierte a Israel y le dice, si Israel quiere otro rey, Dios lo va a permitir. Sin embargo, el Señor, como siempre hace en el Antiguo Testamento, antes de llegar a la tierra prometida, antes de darle la ley, el Señor le pide a Samuel que les advierta sobre las implicaciones de esta decisión. Y la palabra advertir está escrita 2 veces en este contexto de estos primeros 9 versículos del capítulo 8 de Samuel. En hebreo la palabra ut significa repetir, regresar, testificar una y otra vez. O sea que él le dice ut, repite, testifica una y otra vez. Por eso muchas veces hay que repetir las cosas, por eso muchas veces yo repito exactamente lo mismo, con la esperanza de que en algún momento se les grabe. Y esta es la advertencia que Dios le dio en Samuel 8, del 9 al 17. Vamos a leer solamente un pedazo porque ya lo leímos. Ahora pues oye su voz, sin embargo les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló con estas palabras del Señor al pueblo. Dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio, en sus carros. O sea, el Señor ya lo leímos, le empieza a decir, tú quieres un rey, te voy a advertir antes del rey. Si tú quieres un rey, esto es lo que el rey va a hacer con ustedes. Como dice el refrán, guerra avisada. Pero en este caso, cuando el corazón está duro, el Señor le dio una lista, le está diciendo, lo que ustedes piden del reino es tan glamoroso como ustedes se imaginan, un reinado con las carrozas, esa es la parte externa de la monarquía, el brillo, pero detrás de eso hay una realidad. Ese rey va a dominarte, va a tomar tus hijos, lo va a mandar a la guerra, ese rey va a coger tus impuestos. Cualquier alusión a alguien actualmente no tiene absolutamente nada que ver, es pura coincidencia que los reyes no han cambiado. La más dura advertencia vino en el versículo 18. Dice, ese día clamarán por causa de vuestro rey a quien escogiste para ustedes, pero el Señor no responderá. Tremenda esa palabra. Ese día, cuando el rey le ponga el pie en el cuello, los aplaste, ¿qué van a hacer ustedes? Clamar al Señor como hicieron cuando los jueces. Pero dice el Señor, el rechazo de ustedes a mí ha sido tan grande, más grande que el de los jueces, que cuando ustedes clamen, yo no los voy a oír. Palabras duras. Y la palabra escoger, bajar, significa también seleccionar, preferir. O sea, no solo el rey que escogiste, el rey que seleccionaste, el rey que preferiste a mí. Los israelitas estaban a punto de escoger a quién preferían como a Dios. Yo le digo, ¿quieres a Dios como rey o al hombre? ¿Y qué dijeron ellos? Al hombre. ¿Les suena esto conocido? ¿Queréis a Jesús el rey de los judíos? No, a ese no, suelta a Barrabás. Es lo mismo, no cambia. Hoy en día, en nuestras naciones, en nuestra cultura, cuántas veces le proponemos a gente que conocemos y los predicadores que acepta a Dios como rey y señor, quieren seguir a los líderes de las naciones. ¿Y las consecuencias? Las vivimos. No está, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Eso fue la respuesta de Israel después de toda la advertencia.
Porque van a ver, después van a clamar al Señor y decir, ¿por qué tú nos diste un rey así? Es que la historia y eso se repite con nosotros, día a día. El pueblo no cambió de opinión. Es curiosa la explicación que dieron los israelitas, ya que ellos esperaban de un rey, lo que ellos esperaban de un rey, y el Señor lo hacía. Que ellos esperaban de un rey que lo juzgara y que saliera a la batalla delante de ellos. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo el Señor por 40 años y durante toda la época de los jueces? Juzgó con justicia a Israel. ¿Qué hizo el Señor durante el desierto en Egipto, en el desierto y durante toda la etapa de los reyes? Iba a la batalla delante de ellos. Ellos pidieron un rey para que hiciera lo que ya el Señor había hecho. El Señor oyó la petición del pueblo. El Señor respeta nuestras decisiones, aunque no sean la mejor ni la que nos conviene. La elección es nuestra. Ahora, cuando uno hace una elección, estate consciente de la elección que hiciste para que después no le diga al Señor, ¿por qué tú me diste esto? ¿Cuánta gente me escribe? ¿Por qué Dios me dio el esposo que me dio, que es borracho? Y yo le decía, ¿tú no sabías que era borracho cuando eras novio? Sí, pero yo pensé que iba a cambiar. Tomaste la decisión equivocada. Hubieras esperado que cambiara primero para después casarte. Pero es que le echamos la culpa, seguimos echando la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. Y lo bueno que tiene el asunto es que el Señor respeta nuestras decisiones, por erradas que sean. ¿Eso cómo se llama? El libre albedrío. Dios no obliga, Dios nos hace profundamente, nos hace libres hasta para condenarnos. Porque hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué Dios no nos obliga a ser buenos? Digo, pero es que entonces el hombre no tuviera mérito. Si una persona está presa con cadena perpetua y dice, mire, lleva 40 años sin robar, tiene mérito. ¿Cómo Dios nos va a hacer esclavos? Es que más Dios no nos puede hacer esclavos porque Dios no conoce lo que es la esclavitud. Dios al hacernos libres nos hace exactamente igual que Él. Dios es profundamente libre y Él solamente puede engendrar hijos libres. Dios no puede engendrar hijos con espíritu de esclavitud, ni siquiera a Él. Dice al final en el versículo 21, después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, oye su voz y nómbrale un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyanse cada uno a su ciudad. Y el Señor les fue a dar el mismo rey, el mismo tipo de rey que ellos querían. Que ellos querían un rey con buena apariencia, pero que no le importaba su vida. Eso es lo que el Señor le va, un rey según el deseo de su pueblo, el rey Saúl. Y vamos a ver la semana que viene vamos a entrar vamos a empezar con la historia del rey Saúl, pero en estos 10 minutos que nos quedan solamente les quiero presentar algo del rey Saúl. Saúl fue un total fracaso como líder. Saúl fue el primer rey de Israel fue un verdadero desastre para él y para su familia. Eso es lo que vamos a ver. Y el gran problema vamos a ver desde la semana que viene, cuando empecemos a estudiar el rey Saúl, vamos a ver que el gran problema del rey Saúl, que él siempre confió más en sus capacidades que en Dios. Desde el principio, vamos a ver que desde el principio que el Señor lo nombra rey, Saúl va continuamente a estar seguro de que él no servía para rey. O sea, el Señor lo elige, vamos a ver de qué forma tan extraña el Señor lo elige rey, el Señor lo unge rey y desde el primer momento está diciendo, yo no sirvo, yo no quiero, yo no sirvo para esto. Y esa palabra que repite continuamente no va contra él, ¿contra quién va? Contra Dios que lo eligió. ¿Usted sabe cuándo Saúl quiere ser rey? Cuando Dios le quitó el reino. Cuando él perdió el reino, entonces Saúl se empeñó en ser rey en contra de la voluntad de Dios y matar a David, que fue el que el Señor señaló como rey. ¿Y a qué llevó eso? A la muerte de Saúl y de toda su casa. Eso nos puede pasar mucho a nosotros.
¿Cuántos maridos se empeñan en ser buenos maridos cuando ya no, la familia se destruyó? ¿O cuántos padres se empeñan en ser buenos padres cuando el hijo se perdió? Este es el estar en el tiempo de Dios. Hay un tiempo para cada cosa. El Señor es misericordioso, pero cuando el Señor dice, se te acabó el tiempo, se te acabó. Y vamos a ver que este es el rey que quería. En realidad casi todos los reyes de Israel fueron un verdadero desastre. Pocos reyes hubieron en Israel. Levantaron a Israel en un momento histórico como nación histórica, como nación jurídica, pero en el plano espiritual los reyes de Israel fueron un desastre para la nación. Y de hecho eso fue lo que terminó. Aquí comienza el declive de Israel. Ahora que parece que todo va a tener rey, que la monarquía se va a expandir, ahora comienza el declive. Son como los fuegos artificiales del 4 de julio. Israel va a tener una explosión así que va a parecer que es una gran nación, pero tan pronto se ilumina, ¿qué pasa? Se evapora. Vamos a ver que de ahí de una nación se dividen en dos naciones. Viene la pugna, dos templos, vienen los babilonios. Después más adelante vienen los romanos. Se destruye el templo, el fin de la nación de Israel. Pero todo el fin de la nación de Israel, ¿tú sabes dónde comienza? Aquí. No queremos a Dios como rey. Queremos a uno que sea exactamente igual a los demás. Y ojo, que esto no puede pasar a nosotros. Esta es una nación que se hizo bajo profundas raíces cristianas. Lo dice, bajo un Dios, under one God. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Cada vez queremos más sacar a Dios. Ya hoy leí que están en la Corte Suprema diciendo que tienen que quitar de juramento de la nación, una nación bajo un Dios. ¿Y tú sabes qué? Lo van a ganar. Anótalo. Como ganó la boda de los homosexuales, como ganó el aborto, como ganó quitar la oración de las escuelas. Por la apatía de nosotros los creyentes. Que no nos importa lo que pasa en la nación. Pero esta nación fue grande y fue poderosa cuando estuvo bajo el amparo de un solo Dios. Desde hace una serie de años esta nación se empezó a ir de abajo del amparo de Dios. Y los que miramos el noticiero, miramos alrededor, ¿las cosas han ido mejor? No. Cada día las cosas en esta nación, yo lo dije hace muchos años, cuando quitaron la oración de las escuelas. Digo, quitar la oración de las escuelas va a ser terminar con las escuelas. ¿Qué ha terminado siendo las escuelas? Un nido de delincuentes. Donde hay que poner gente que chequeen que no entren armas a las escuelas. Cosa que no sucedía cuando en las escuelas se oraba. Cuando el matrimonio era la unión del hombre y una mujer y todo el mundo esperaba, por lo menos la normal, que esperaba el matrimonio para consumar el matrimonio. Hay que probar, vino el amor libre. ¿Se mejoró el matrimonio? Empeoró. Entonces no se dan cuenta que cada vez que hacemos algo fuera de la ley de Dios, la nación se pone peor y seguimos alejándonos de abajo del amparo de Dios. Y todo esto es una nación que sigue siendo supuestamente, mayoritariamente cristiana. Lo que les dije la otra vez, y se lo voy a repetir. ¿Se recuerdan que le dije que lo dice el Papa Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret? ¿Por qué gritaron los judíos, queremos a Barrabás? No porque cambiaron de opinión, porque los que se levantaron temprano y estaban allí eran los seguidores de Barrabás. Los seguidores de Jesús ese día estaban escondidos y no estaban allí. Y eso es lo que está pasando en esta nación. Los seguidores de Jesús no damos testimonio público, ni protestamos, ni nos tomamos las cosas que están sucediendo en serio. Lo dejamos para que otro lo resuelva. Todo lo resolvemos con la queja. Ay, mira qué mal está esto. Y mira qué mal. Y la pregunta, ¿qué estás haciendo tú para que eso no, para que esto se pare? ¿Qué hacemos? Absolutamente nada. Seguimos viendo los mismos programas de televisión que nos ofenden. Seguimos comprando los mismos productos que patrocinan esos programas de televisión que nos ofenden. Seguimos oyendo las estaciones de radio que nos insultan y no llamamos. No somos militantes. Esperamos que otro tome la defensa del asunto. Y hermano, como dice, después de aquí no hay más pueblo. Los que hemos venido de otros lugares
Sabemos que no hay para dónde ir. Europa está peor. Y eso que estamos, es un llamado a la conciencia de todos ustedes, de los que vean, porque esto no solo es aquí, esto es en Argentina, esto es en Costa Rica, esto es absolutamente en todos los lugares. Pero bueno, me refiero a este país porque nosotros estamos aquí y hemos sido una nación bendecida mientras hemos estado bajo el amparo de Dios. Pero desde que este país se ha apartado de Dios, como dice San Agustín, a que se aparta de Dios, todo, no Dios, todo se aparta de Él. Así que no se olviden esa frase que repetimos tanto, al que se aparta de Dios, todo se aparta de Él. Ojalá que aprendamos de y los que ven las clases por el internet, que aprendamos de esta lección, por lo menos la parte que nos corresponde a nosotros.